Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Un llamamiento santo, números 8 del 1 al 13, Biblia en un año, Mateo 25, números 30, 31 y Job 1. Hoy tenemos un devocional muy hermoso. Nos habla del sacerdocio, de la dedicación a Dios. La lectura en números 8 nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y diles, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde sus pies hasta sus flores. Era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. El candelero es lo que le llaman en hebreo la menorá. Tiene 7 brazos, tiene 3 de un lado, 3 del otro y una central. Con esto era que se alumbraba en el tabernáculo, porque al ser todo cubierto de unas cortinas espesas, ahí adentro no había luz. La única luz que había era la de este candelabro. Y frente al candelabro, Dios lo dispuso que alumbre hacia el frente. Hacia el frente estaban los panes de la presencia o los panes de la preposición, como lo llaman en una mesa. Y también estaba a mano izquierda del candelabro, estaba el altar del incienso, donde se quemaba un olor fragante que perfumaba el lugar santo. Eso es como las oraciones, como las alabanzas, como ese momento que presenta, que prepara la presencia de Dios. Y entonces entraba al lugar santísimo. Yo te pregunto a ti, ¿tienes un lugar, un altar de incienso en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde se queme ese incienso? Y no me refiero al incienso físico, sino donde se presenta alabanza, oración a Dios, donde se invita a la presencia de Dios. Alguien cantaba hace un ratico, establece tu orden, ven, gobierna mi casa. ¿Qué me dice? Toma mi corazón, aleluya. Siéntate a reinar. ¿Y qué más dice? Te declaro, Señor, dueño de mi vida. ¿Lo puedes decir conmigo? Establece tu orden. Mi vida no será igual. Entonces, en ese corazón tuyo, que se ha constituido hoy un lugar de adoración, un altar de incienso. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Que lo que hay en nuestro corazón sea acepto, agradable a Dios. Amén. Entonces, dice la Biblia que el candelabro tenía una construcción muy especial. Las otras piezas eran hechas de diversos materiales, recubiertos en oro. El candelabro no, era entero de oro, de una sola pieza, hecha a martillo. Y eso tiene un significado muy grande, porque cuando usted ve en Apocalipsis y habla del candelabro que está delante de la presencia de Dios, el Señor Jesús dice, el candelabro es la iglesia. ¿Cómo fue? Sí, dice que el candelabro delante de la presencia de Dios representa a la iglesia. ¿Y qué pasa con el candelabro? Que en sí mismo no tiene luz. El candelabro, para que tenga luz, necesita aceite, que representa la unción. Y además, para que tenga luz, tiene que estar encendido y el aceite tiene que estar consumiéndose. Una iglesia que no tenga unción, pero que además esa unción tú no la uses para dar gloria a Dios, para alumbrar a los perdidos, para traer otro a Cristo, no está cumpliendo tu rol. El candelabro, la luz que representa a Cristo, los panes en esa mesa también habla de Cristo. ¿Ok? Que el Señor nos ayude a hacer luz, a hacer candelabros en este mundo, que reconozcamos que necesitamos la unción de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Jesús mismo habló diciendo, usted no toma un candelabro y lo esconde, usted lo pone en la luz donde sea visto. Amén. Continuamos en el verso
4 dice, esta era la hechura del candelabro, de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Y esta palabra de que era labrado a martillo, y tiene mucho tela por donde cortar también, porque la iglesia de Cristo también es labrada a martillo. Hay muchas cosas que el Señor tiene que procesarnos, quitarnos, y en ese proceso aprendemos, lloramos, reímos, es doloroso, Amén. es agradable, porque la corrección al sabio le resulta agradable, al necio, ya usted sabe, un problema. Entonces, así que seamos candelabros en la mano del Señor, que nos dejemos guiar de él. El versículo 5 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Le explico acá lo que está pasando. Miren. Dios, como usted recordará, había dicho que los levitas él lo tomaba para él en lugar de los primogénitos, y hasta se pagó rescate y todo por ello. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran descendientes, dijimos, de la tribu de Leví, y eran contados de 30 años en adelante, desde 30 hasta 50, para servir en el ministerio, apoyar a los sacerdotes que entraban en la presencia del Señor y que ministraban en el tabernáculo. Ahora, esa gente necesitaban ayuda, porque cuando todo el pueblo traía los holocaustos y todo esto, y para atender los servicios del tabernáculo, nadie podía, de entre todas las tribus de Israel, solo esta gente, los levitas, que eran gente que estaban consagrados para ello. Hay un precedente de eso en el Nuevo Testamento. Usted ve en Hechos capítulo 6, que dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ellos decían, bueno, pero es que de la comida ustedes se la están dando todos los hebreos y no a nosotros. Y por esa disensión, porque la iglesia creció mucho, de un mensaje hubieron 3,000, del otro hubo 5,000, y ya era una iglesia enorme. Oiga cómo ellos lo resolvieron. El verso 3 nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Busquen, pues, hermanos de entre ustedes, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Déjeme decirle algo, y quiero que usted escuche bien lo que le voy a decir. En medio de esta situación que se presentó en la iglesia primitiva, ellos tuvieron la gran sabiduría de decir, no, nosotros tenemos una tarea de la cual no nos podemos alejar, que es la palabra y persistir en la oración. Eso es muy poderoso, porque el diablo no le tiene miedo a la gente que ora, él le tiene miedo a la gente que persiste en la oración y la lectura. Les repito, una cosa es que tú, cuando te veas en un problema, te metas a un bombero apagafuego y te metas a orar y ayunar porque tienes un problema. Satanás no le tiene mucho miedo a esa gente, porque lo que buscan es un beneficio temporal. Satanás le tiene miedo a la gente que saben entrar en propósito y que saben permanecer. Y la Biblia dice orar sin cesar, y que oran en la mañana, en la tarde, y que oran en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, y que siempre están buscando la presencia de Dios. A los que no desmayan, a esos son los que Satanás le tiene miedo. Y por eso la iglesia primitiva creció tanto, porque ellos perseveraron en la oración y en la lectura de la palabra. No que hoy yo voy a leer 2 capítulos y mañana nunca más voy a mirar la Biblia, no. ¿Entiendes? Y eso fue el gran secreto de ellos. Entonces, ellos sabían que ellos estaban dedicados para Dios. Entonces, buscaron otra gente para que atiendan la mesa. Pero con todo, la gente que buscaron para atender la mesa, dice la Biblia acá, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Oye, para servir la mesa. ¿Quiere que le diga? Dice, entre ellos estaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es Esteban? Él duró poco sirviendo la mesa, porque más adelante en el versículo 8, en el versículo 5 dice que él lo seleccionaron, y en el versículo 8 ya ahí dice que lo mataron. Cuando usted empieza a leer, dice que a lo poco lo mataron. Ese hombre tan lleno del Espíritu Santo, cuando predicaba, dice la Biblia, que el rostro se le transformó y parecía el de un ángel. Y que cuando le lanzaban piedra, él decía, yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre.
este hombre lo que era un sirviente de mesa, y mire el nivel de gloria que tenía. ¿Me entiendes? Entonces, que a veces tomamos muy a la ligera el servicio para las cosas de Dios, para el altar de Dios. Y hasta para servir, decía, lleno. Entonces, volviendo al tema del Antiguo Testamento, Dios tiene dos servicios clave. Uno, el de los levitas, que tienen que ver con todo lo que se hay en el altar, en las casas. Todo lo que era en el tabernáculo era santo. Nadie más podía ponerle la mano, ni siquiera acercarse. Solo los levitas. Y Dios le dice claramente, es mejor que sean ellos para que no haya una mortandad en el campamento. Si alguien más se acercaba, iba a morir. Número uno. Número dos, estaba en la labor del sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo con la sangre, porque hay otra cosa que usted tiene que entender. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hubo que sacrificar un corderito para vestir la desnudez de Adán y Eva con esas pieles. Se derramó sangre ese mismo día. Cada vez que tú y yo pecamos, dice la Biblia que nos hacemos reos de muerte. ¿Y por qué quedamos vivos? Porque Dios en su misericordia dijo, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús y Él derramó su sangre. Y es por la sangre de Cristo que tú y yo todavía estamos respirando. Y por eso es que tenemos que ser agradecidos. ¿Y qué pasa? En el Antiguo Testamento, como aún Cristo no había sido sacrificado, dice la Biblia que Dios mandó desde Hechos, Éxodo capítulo 12, que el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero. Y una vez al año, que eso cae más o menos entre septiembre y octubre, que le llaman el día de la expiación o el día del perdón, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un corderito y entrar con esa sangre al lugar santísimo y ofrecerla. Eso era un tipo de Cristo. ¿Cuál era el problema? Que ese sacerdote hacía eso una vez al año, pero ese mismo sacerdote era un hombre de pecado. Tenía que derramar sangre por él mismo para purificarse él. Cuando entraba era con sangre de un corderito, pero luego vino Jesús, que es un sumo sacerdote sin mancha, sin pecado, y con la sangre que él entra es con su propia sangre. Y por eso dice la Biblia, si por la sangre de un cordero el Señor perdonaba y aceptaba a esa gente, ¿cuánto más tú y yo vamos a ser santos, limpios, aceptos ante la presencia de Dios por la sangre de su Hijo amado Jesús? Amén. Por eso somos limpios por su sangre, por eso somos toda culpa es quitada, borrada, amén. Toda persecución, toda atadura del diablo es rota por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, por eso usted ve que en Efesios 4, cuando dice 11, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Ahí no se menciona la palabra sacerdote. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino y murió en la cruz y dice la Biblia que Él es quien intercede en el cielo por nosotros. Antes eran unos sacerdotes humanos que morían, ya no. Ahora es el mismo Jesús ante la presencia del Padre que intercede. Por eso dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo entendió? Se lo repito. 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya yo no necesito que Aarón, ni que San Elías, ni que Santa Marta, ni que San Miguel, ni que San nadie interceda delante de Dios. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, yo lo haré. Hoy podemos cerrar la oración como debe ser hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, recuérdese, la oración eficaz es hecha en el nombre de Jesús, número 1. Número 2, tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Toma ese tiempo para unir tu voluntad a la voluntad del Padre, tu corazón, tu espíritu, al corazón y al espíritu del Padre. Porque la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y la Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Es decir, Jesús intercede en el cielo, pero ¿dónde habita el Espíritu Santo? En nuestros corazones. Y entonces el Espíritu Santo clama desde nuestros corazones, amén, por nuestro propio pecado, por los pecados de la humanidad, por la situación. La República Dominicana requiere mucha oración. Mucha oración. Yo le pido, hermano, en el nombre del Señor, que usted esté orando. Hace poco se dieron una protesta y por lo visto esto va a seguir por un tema que está afectando a la República Dominicana. Las naciones.
Son tiempos difíciles. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Amén. Por la iglesia de Cristo, contra todo ataque de hechicería, que se levanten los intercesores en este tiempo, hermano. Los que estaban fríos, hermano, póngase en esto. El tiempo es corto. Aleluya. Amén. Así que esta fue la lectura de hoy, Levítico 8. Esta gente fueron consagrados. Dios mandó inclusive que ellos sean afeitados totalmente, hasta las cejas eran afeitados. Y era cosa extraña porque en aquel tiempo ellos se dejaban su barba y todo eso. Y Dios dijo, no, ya ustedes no existen. Ustedes, y lávenlo como tipo del bautismo, como de nuevo nacimiento. Ustedes son enteramente dedicados al servicio. Oro, Señor, en esta hora, que también tú nos ayudes a entender que también nosotros, aunque estamos en esta tierra, no pertenecemos a este mundo, Señor, que hemos sido dedicados a ti por medio de la sangre del Cordero Santo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.